trabaja actualmente, Estela, con las empresas de la lista Fortune 500. Trabaja, de hecho, en varios de estos eh, consejos de administración para replantear las estrategias del lugar de trabajo, además de que asesora a diversas empresas para crear lugares de trabajo inclusivos mediante el uso de la tecnología, el diseño centrado en el ser humano, el análisis de personas y el pensamiento del futuro. Ella fundó y dirige Reframe Work, además de Amazing Community, que es una organización sin ánimo de lucro que amplía el horizonte laboral de las mujeres. Y bueno, actualmente, como les comentaba, pues bueno, ella es docente en la NYU, además de todo este gran currículum que les he comentado de ella. Así que pues démosle la bienvenida a esta invitada de honor que tenemos el día de hoy, de quien esperemos y estoy seguro que aprenderemos mucho. Así que sin más, Estela, thank you for being here. I just have read a few words about your experience and your important work changing the or rethinking the workplace strategies. So thank you very much for being here, and it's a pleasure to have you here. So let's begin with this conference. My absolute pleasure. Thrilled to be here. And again, thank you for making it on the conference call at the beginning of your weekend. So I will try to speak slower because I know poor Francisco will have a tough time keeping up with me. So voy a tratar de hablar un poco más lento para poder mantener al ritmo la traducción simultánea. Voy a responder cualquier pregunta que puedan tener. Y bueno, venimos aquí para compartir con ustedes la experiencia y el conocimiento que tenemos. Yo aprendo de ustedes tanto como ustedes pueden aprender de mí. Y espero poder abarcar todo lo que necesitamos dentro de esta hora. Voy a compartir mi pantalla, hacer pausas para poder ver su rostro, responder cualquier duda. No duden en preguntar si tienen alguna duda. Bien, cuando hablamos de pensamiento del diseño, cuando pensamos en compañías que han logrado capturar la atención, la mente y muchas veces la billetera de las personas, se remiten a ciertos principios que, bien, claro, por un lado tienen un buen producto, tienen atención a sus clientes, tienen la lealtad de su clientela. Y si bien se presentan de manera diferente en toda la industria, lo que los distingue es la manera en la que diseñan la experiencia para cada uno de sus clientes. Entonces, el pensamiento del diseño es un enfoque centrado en el humano, que es colaborativo, y busca resolver problemas de una manera creativa, repetitiva y práctica. Esto va en torno a distintas áreas del negocio, ya sea directamente con los clientes, los procesos, para lo cual hay que observar la experiencia de ambas partes del negocio y del cliente. No se trata de algo que se hace una sola vez y ya quedó arreglado, sino que está en una continua evolución
se empieza a arreglar un problema, se hacen pruebas, se encuentran nuevas cosas, va constantemente siendo un proceso repetitivo. No podremos asumir que como usuario se va a arreglar una cosa de manera definitiva para toda la empresa, sino que cada experiencia nos permite aprender de la anterior y esto nos permite seguir creciendo. El pensamiento del diseño incorpora diferentes áreas de lo que quieren nuestros usuarios o nuestros clientes. Tenemos aquí deseabilidad, viabilidad, feasibilidad. No nos quedamos solamente en el hecho de que el cliente necesita cumplir una necesidad, sino que hablamos de la manera en la que logra resolver este problema, esta necesidad que tiene. Muchas veces el segmento del cliente puede ser muy pequeño y puede requerir una mayor inversión que lo que nos podrá traer resultados y en términos de negocios quizá no tenga mucho sentido. Así es que hay que mantener estas tres áreas dentro de lo que es posible, lo que es financieramente y operacionalmente viable, no solo lo deseable, y también feasible. Con esto nos referimos a lo que es posible. Pienso, por ejemplo, en la película Avatar. Cuando James Cameron tiene esta primera idea sobre la película, la tecnología no había llegado al punto de poder procesar todas las imágenes, todos los efectos que requería. No estaban en el punto técnico de poder presentarlo. Todo el cargo, la carga digital que implicaba poder hacer todo esto. Así es que le tomó de 6 a 8 años para poder llegar al punto en el que pudiera hacer el avatar que deseaba. Así es que sí, tal vez tenía esta deseabilidad, tenía claro lo que quería. En teoría era viable, pero tenía que esperar el punto de que fuera posible, considerando las cuestiones humanas del negocio y las técnicas. Un ejemplo que podemos tomar es el de Starbucks. Es una de las marcas que se reconocen globalmente por esta atención al cliente. Hubo un momento en el que pasaron por este periodo de transformación en el que tuvieron un crecimiento en su lealtad a los clientes, a diferentes estrategias para enfrentar la competencia. Y aunque no era un método consistente a lo largo de todas sus tiendas, se dieron cuenta de que podían crear una experiencia más uniforme. Habían pequeños problemas prácticos y técnicos. Por ejemplo, la gente quemaba el queso de los sándwiches en los hornos. Esto hacía que la tienda tuviera un olor a quemado. Tal vez el café no era consistente en exactamente igual en todas las tiendas, dependía del barista, de su experiencia, de las máquinas. Esto hacía que en términos prácticos la experiencia del cliente fuera diferente cada vez que visitabas el lugar y no, esto hace que no lo diferenciara mucho de otras, su competencia o competencias más pequeñas. Pero a partir de que llega eh, un nuevo director, se hace un estudio observacional del comportamiento de los clientes desde el momento en que entran a la tienda hasta el que se van, considerando qué son los detonantes que los llevan a actuar, desde qué los lleva a decidir entrar a Starbucks. Y en ese camino, ¿qué son todas las cosas con las que se encuentran? ¿Qué es lo que ordena? ¿Dónde se sienta? ¿Qué pide? La experiencia entera del cliente les dio una nueva visión de
la experiencia entre el barista y el cliente. Vieron que las máquinas de espresso, por ejemplo, las cambiaron mucho del equipo, el espacio de trabajo para los baristas, los hornos, consiguieron un nuevo equipo, nuevos insumos y muchos, metieron muchos productos que no eran necesariamente sobre el café, como discos, como tazas y demás. Comenzaron a hacer un proceso de entrenamiento más estricto en el que llevaban un entrenamiento riguroso para todos sus trabajadores desde la manera que se hacía un espresso, que se hacía este café o cada uno de los productos que vendían. Entonces, cada una de estas decisiones fue muy deliberada. Tomaron como punto de partida los momentos antes de que el cliente decida ir por un café, ir a Starbucks, cómo hacer que fuera Starbucks lo primero en lo que piensa cuando piensa en el café, entrar al café, decidir su bebida, irse y después continuar con una experiencia después de que se van, para que la siguiente vez que quieran un café, lo primero que hagan sea pensar en Starbucks. Esto es un ejemplo de cómo la experiencia del usuario se puso en práctica para crear un nuevo modelo en este negocio. Desafortunadamente, hoy en día, Starbucks está teniendo problemas con sus empleados, con problemas laborales que, si se habrán enterado, se están sindicalizando en algunos lugares de Estados Unidos. Hay ciertas políticas como las diferencias que hay por temporada, después de la temporada navideña o antes de ella. El punto aquí es que lo que han logrado es crear un modelo a partir de la experiencia del cliente y vemos que no están aplicando esos mismos principios a la experiencia de los empleados. Esto nos llega a pensar en el entorno laboral que debe tomar en cuenta ambas partes, tanto la parte del negocio y el cliente como sus propios trabajadores. Voy a tomar una pequeña pausa aquí. ¿Alguien tiene una duda, algún comentario? ¿Alguien ha ido a algún Starbucks últimamente o ha tenido una experiencia memorable en estas tiendas? Andrea nos dice, yo estuve en Starbucks hace un par de semanas en California y se me hizo raro que no nos dieron ya servilletas o popotes, sino que es una cosa diferente a la que tenemos en México. Lando dice, eso es otra cosa que debe ser consistente, porque vemos que cuando vamos a diferentes sucursales en diferentes países, lo ideal sería que la experiencia sea exactamente la misma. Porque es lo que va a esperar la gente. Cuando está uno en Japón, en Israel, vas a un Starbucks pensando en la experiencia que ya conoces. Y lo que les mencionaba es que la experiencia del empleado hoy en día está teniendo también un peso importante. Quizá en este lado sea lo que afecta la diferencia entre diferentes sucursales, los insumos que les llegan y demás, pero es un caso muy importante. ¿Alguien quiere comentar otra cosa? María, ¿tú tenías un comentario o una duda? Dice María, no, voy llegando, estoy conectándome apenas. Pero no tenía un comentario. Dice Estela, bueno, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí. Bien, vamos a continuar. So increasingly more and more companies. Entonces, cada vez más y más compañías están experimentando estos problemas laborales, con los empleados que están mostrando sus inconformidades. Vemos cada vez más compañías que son famosas por su manera de tratar a los clientes, como Netflix, Amazon. Vemos en este caso de Starbucks que se están sindicalizando en busca de poder cumplir sus expectativas del entorno seguro, buenas condiciones, buen salario y demás. Esta
noción que está emergiendo de la experiencia del lugar del trabajo es un recorrido que comienza desde que un empleado llega o decide participar en una empresa. Debemos pensar qué es identificar las cosas que hacen que un empleado no se sienta seguro, no se sienta maltratado, no se sienta cómodo. Lo importante de esta forma de pensar es considerar cómo podemos hacer que esta experiencia se mejore para ellos, porque no solo es mejor para ellos, sino que para la misma empresa se ve beneficiada de una fuerza de trabajo que que se siente comprometida, que se siente cómoda y conforme en su trabajo. Ah, podemos pensar, la empresa misma se ahorra dinero al mantener una misma planta de empleados que están a gusto, en vez de estar contratando, rotando personal constantemente. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Una pregunta para ustedes. En sus empresas, sus trabajos, sus países o sus regiones, ¿han visto que este sea un tema de discusión, la experiencia de los empleados? ¿Y qué creen que desata estos problemas, estas discusiones? Andrea dice, voy a hablar por lo que yo he visto desde mi situación, que trabajo en una empresa manufacturera. Vemos últimamente nos hacen reconocerlos el estado, el impacto psicológico de los trabajadores y esto ha cambiado la dinámica que manejamos en la empresa. A- Cada tanto tiempo tenemos que estar resolviendo una encuesta que nos mandan, pero tal cual en cuanto a la empresa usando pensamiento del diseño para la experiencia del empleado, creo que no lo veo tan presente. Estela dice, pero bien, eso es un inicio, el hecho de que se interesen en estos aspectos como el bienestar psicológico de los empleados es un gran paso para comenzar. All right. So when we think about design Bien, thinking, entonces, cuando pensamos en el pensamiento del diseño, hay diferentes escuelas que enseñan la metodología de maneras diferentes. La primera, una de las primeras que vimos es esta de Stanford que vemos en pantalla, que partían de ciertos diseñadores que buscaban mejorar, una lógica que buscaba mejorar productos o problemas sociales. Son formas de diseño, pensamiento del diseño enfocadas a la resolución de distintos problemas. Puede ir enfocado a áreas sociales como a solucionar problemas en áreas de escasos recursos o áreas donde los materiales que deben conseguir son son pocos, pero en general todas estas formas de diseño tienen un, una base en común, que es abarcar lo que es una experiencia, que busca generar empatía con las personas, porque muchas veces no queda quizá claro qué es lo que el otro quiere, pero lo que buscamos en primer lugar es entender. Entender, en este caso, al empleado o al usuario o al cliente, entender cuál es el problema que se quiere atender, considerar las posibles causas que tenga este problema. Es más fácil priorizar y pensar qué es lo que queremos obtener, cómo buscaríamos resolver.
este problema. Una vez que entendemos exactamente, identificamos el problema y sus raíces, pasamos a una etapa de idear, de hacer una lluvia de ideas, en la que todo se pueda, se consideren todas las posibilidades y a partir de ahí se pueda filtrar cuáles son realmente feasibles, viables. Y una vez que tenemos quizá dos, tres ideas, porque no se trata de tener un proyecto completo que vamos a integrar de una vez, sino pensar en algunas ideas que abordan el tema que queremos resolver y pasamos a una etapa de validar, validar las ideas que presentamos, explicar por qué, en qué sentido formulan una solución al problema y posteriormente a escalarlo, llevarlo a la gran escala y pensar entonces en un proyecto que se pudiera implementar. Una vez que lo probamos y recibimos retroalimentación, es cuando llegamos a esta parte de hacerlo a gran escala. Podemos pensar en soluciones rápidas, ponerlas a prueba, implementarlas o hacerlo iterativamente, probar un poco de esto, de algunas de las ideas que generamos y de ahí elegir cuál es la más ideal. A veces esto nos puede causar un poco de tensión, la ambigüedad que puede generar el no tener una sola respuesta definitiva, pero es parte del proceso. Lo que queremos hacer es co-crear con los usuarios y con su participación y escuchándolos una solución que atienda el problema que se nos presenta. Table, and definitely they will be the validation. Así, si logramos entender a la persona, idear posibles soluciones, validar las mejores y presentar un proyecto a escala que pueda implementarse, vamos a poder comenzar un cambio grande dentro de la organización. ¿Alguna pregunta sobre esta metodología? Veo algunas preguntas en el chat. Ujú. Voy a pasar al otro canal para leer en inglés. ¿Prestará? And I suspect you are in the. I don't think I'm in the English channel. I don't think there is questions. It's more like opinions regarding what your previous question, that if in the place we work we find Bueno, interest. dice Andrea, creo que no es tanto una duda, sino más bien un comentario sobre lo que preguntaban hace rato, que decía Magali, nos señaló que en su trabajo se interesa en la experiencia del empleado. Y bueno, lo que pueden ver en el chat, que donde ella trabaja, los ayudan a posicionar la empresa e influye en la satisfacción y permanencia. Stella dice, sí, exactamente, son los puntos críticos para... eso es lo que estamos buscando, los resultados ideales. Vamos a seguir. Así es que gracias, Magali, por señalar eso. Es una gran manera de introducir este siguiente tema. Listening and taking notes, but also considering what are the drivers for people to come to work. Para crear estos procesos debemos, como les mencionaba, considerar qué es lo que mueve a la gente para moverse, para actuar dentro de la empresa. Hay, entran aspectos tanto el ambiente laboral, cuestiones económicas, cuestiones de posibilidades de desarrollo en la empresa, tantas cosas que una persona los lleva a trabajar para una empresa. Hay un nivel en el que
La persona se puede sentir orgullosa, contenta del producto que están manejando. Cada uno de nosotros tiene diferentes expectativas de nuestro trabajo. A algunos nos mueven nuestros valores, a algunos nos mueve nuestro estilo de vida. Si quizá tenemos un hijo en casa o alguien a quien cuidar, quizá alguien de la tercera edad, condiciones que no se requieran cierta flexibilidad en el trabajo, debemos considerar toda la gama de posibilidades que hacen a los empleados formar parte de una empresa y pensar también qué es lo que se desea que se sepa de la empresa en tanto a cómo tratamos a los empleados. Por ejemplo, es imposible lograrlo todo, es imposible cumplir todas las expectativas de todas las personas, pero si nos enfocamos, por ejemplo, en oportunidades de crecimiento, quizá no tenemos el mejor paquete de compensación, pero podemos garantizar que vas a desarrollar habilidades que te servirán para el resto de tu carrera. Tenemos que ver el lugar de trabajo desde esta mirada. Cómo nos acercamos a la gente, qué tanto participamos en su capacitación, especialización, cómo es el sistema que tenemos para su crecimiento. La idea es maximizar el resultado de la experiencia de ellos. Esto nos va a llevar a que los mismos empleados se sientan atraídos para trabajar con nosotros. Entonces, en clase nosotros construimos empatía a través de construir un personaje, una persona lo llamamos. Se trata de una persona hipotética que creamos a partir de entrevistas, diferentes técnicas. Esto es la belleza del pensamiento del diseño. Realmente se trata de herramientas que tenemos a nuestro alcance todo el tiempo. Y entonces es fácil pensar en las herramientas que necesitamos. Construir este personaje, esta persona nos permite saber de inmediato cuáles son las necesidades, las oportunidades, lo que está buscando cada trabajador. Y para quién construimos una solución. ¿Alguna pregunta de aquí? Hasta este punto. Gracias, Andrea, por estar en video. She says what do you think about flexibility in schedule and also flexibility for performing home Bueno, office? estamos leyendo la pregunta de Celia Pompa. ¿Qué opina sobre la flexibilidad de horario? Si es una clase para atraer y mantener a los empleados o si podría ser contraproducente para las organizaciones. Dice Estela, es una gran pregunta y creo que hay una gran duda, una gran discusión sobre estos días de 4 días, semanas de 4 días, trabajar desde casa. Si tenemos muchas opciones de las cuales elegir y no sabemos cuál, no hay que paralizarnos. Podemos pensar, hablar con los empleados y preguntarles qué es lo que necesitas, qué es lo que te va a dar un escenario óptimo, cómo sería tu horario ideal. Y aquí es donde entra la negociación. Quizá se necesita que cierta cantidad de empleados esté en oficina o quizás se necesite que otros estén en alguna otra dinámica más flexible. Pensamos en cómo lograr satisfacer las necesidades que tienen nuestros empleados, porque somos un negocio y finalmente tenemos que cumplir con nuestras tareas de la manera que sea. En algunos casos veremos a empresas que crean sus propios horarios, que se habla con su equipo de trabajo
y se encargan de crear un horario que funcione para todos y que pueda rotarse para que puedan entregar los resultados. Especially for knowledge work that can be done from anywhere, certain agreements and assumptions. Muchas veces hay acuerdos a los que se llegan. Por ejemplo, vemos empresas que son completamente remotas, pero una vez al mes se hacen reuniones con todos los empleados para que puedan interactuar entre ellos, construir confianza, quizá ir a tomar algo después, para no perder esa parte de la conexión humana. Así es que hay muchas opciones que se pueden considerar, pero es importante preguntar cuál sería el mejor escenario. Y les podría sorprender lo que descubran. Así es que, gran pregunta. So there is another comment that says like, do you Dice Andrea, hay otra pregunta que dice, ¿tienes una mejor práctica que creas que pueda construir la persona del empleado? Dice Estela, bueno, cuando construimos esta persona, este personaje, y suele ser algo que no queda tan claro a veces. Primero, dejamos una tarea, damos una instrucción y dejamos como tarea hacer entrevistas a sus empleados, a personas en la empresa, sobre algún tema que les inquiete en particular. Si entran a la clase, podrán aprender un poco más de cuál es el proceso de construir este personaje. Es muy importante que cada uno tome en cuenta los niveles de responsabilidad. Vamos construyendo un personaje al que tiene personalidad, que puede ver aspectos positivos y negativos de la empresa, ve áreas de oportunidad, ve molestias, incomodidades, ve miedos, ve esperanzas, y a partir de esta persona que representa a las inquietudes de los empleados, es que podemos pensar en soluciones para lo que están buscando. Y bueno, mencioné un poco sobre esto que llamamos el camino del trabajador. Es así como se ve, no desde el punto de vista de trabajador de RH, sino desde la experiencia del trabajador, desde el momento de que alguien es un candidato, incluso antes de ser contratado, hasta el proceso de onboarding, aprendizaje, todo lo demás y todo lo que hay en medio. Todo eso finalmente es un proceso de recursos humanos en donde podemos mostrar nuestra eficiencia. Si es que si vemos todo este camino que implica el progreso en el camino, desde el punto en el que una persona descubre una organización, decide enviar su currículum, postularse, aceptar la oferta o no, ir al trabajo, tener un sentido de pertenencia, sentirse cómodo, tener que tiene el equipo adecuado, sentir que está siendo bien cuidado, que lo atiende, puede crecer, tiene áreas de crecimiento y de aprendizaje y un lugar donde pueda quizá crecer dentro de la empresa. E incluso cuando se va de la empresa, sigue esta persona teniendo una relación con la empresa. Quizá se va con una empresa competencia o se queda como un consultor, tal vez vuelve incluso en algún otro punto de la vida, pero se mantiene de alguna manera esa relación. En todo este recorrido hay oportunidades para diseñar soluciones para el recorrido del trabajador. Algo que hemos visto es que las relaciones con el equipo, con el material, con los jefes, van construyendo parte importante de esta experiencia. Las metas que al principio tienen, tal vez al principio podrían ser poco realistas,
todo esto que abarca el recorrido, el camino del trabajador, puede tener distintos resultados. Habrá personas que se van de la empresa por alguna inconformidad con el jefe. Pero pensamos que hay una serie de circunstancias que pueden afectar el desempeño cotidiano. Quizá no encontrar un lugar para estacionarse, no pueden abrir, no enciende su computadora, IT no responde, la cafetería no sirve. Pequeños momentos a lo largo del día que van a afectar su experiencia bueno, su experiencia como trabajadores en la empresa, prácticamente desde que se levantan en la mañana hasta que se van del trabajo. Si pensamos que eso nos afecta en la vida cotidiana, pensamos también en que como empresa la experiencia de los trabajadores es algo que debemos atender. Lo que hacemos en este proceso de construir personas es crear prototipos. Este prototipo nos permite comprender de manera rápida y general cuáles son las preocupaciones. Es algo que hacemos muy rápidamente, no necesita muchísimo tiempo. Lo que hacemos es construir un prototipo, pensar esto funcionaría, no funcionaría, qué hace falta poner, qué hace falta quitar y proponer una idea. Look through the lens of measurements. Many times También muchas veces recurrimos a las medidas, a los cálculos de resultados y de impactos, sobre todo para los procesos de RH que tenemos que cuantificar. Podemos hablar de los que se tratan de los resultados en términos de negocios y en términos de experiencia de los empleados. improve customer experience. Lo que queremos es mejorar la experiencia del cliente, quizá. Así es que si nuestra calificación en esta experiencia es baja, vamos a pensar cuáles son los detonadores, cuáles son las motivaciones del cliente para tener esta mala experiencia o de los empleados para no poder ofrecer una mejor experiencia para ellos. Quizá es una cuestión de nuestra manera de contratar. Tal vez no estamos buscando gente que sea proclive a la empatía con el cliente, o quizá no estemos pensando en que el periodo de capacitación no es lo suficientemente extenso, o bien lo que sea. Nos empezamos a encontrar con problemas que ya son cuestiones de negocio y donde tenemos que empezar a pensar cuáles son las áreas en las que podemos mejorar para identificar los espacios donde vale la pena invertir. La clase completa, que dura más de 2 semanas, tenemos una próxima el 26 de mayo, me parece. Así es que será en sábado, viernes y sábado, que dura mediodía. Es un poco más práctico, más el estilo taller en el que trabajamos juntos y entre todos hacemos un diseño y discusión de los problemas que nos encontramos. En nuestro primer módulo, después hablamos del diseño centrado en el humano y el contexto de la experiencia del empleado. La siguiente semana, en nuestro tercer módulo, pensamos en la ideación, esta parte que se trata de co-crear y diseñar una mejor experiencia en el lugar del trabajo, crear diseños, crear prototipos. Y por último, nuestro cuarto módulo se trata de implementación, de presentar el trabajo que cada equipo hizo, recomendar, hacer recomendaciones, compartir experiencias y reflexiones. Y bueno, son entonces 4 módulos a lo largo de 2 fines de semana.
y eso nos da tiempo suficiente para, bien, claro que tenemos en medio descansos para estirarnos, para descansar un poco. Estos serían sus profesores, la doctora Anna Davis, mi supervisora en la NYU. Ya trabaja en el área de recursos humanos, eh, en torno a estos mismos temas de experiencia de los usuarios y de los clientes. Trabaja tanto como profesora como investigadora. Y bueno, a mí me presentaron al principio, así es que no voy a hablar tanto de mí misma, pero esperamos que les interese lo que estuvimos presentado, que quieran, que les dé curiosidad y ganas de aprender más sobre nuestro proceso. Y con eso, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y estoy lista para si alguien tiene cualquier idea, comentario, pregunta. Este es el momento para hacerlo. Yo les voy a hacer la pregunta. Entonces, ¿ustedes creen que las empresas donde trabajan están abiertas a atender y experimentar con el pensamiento del diseño para sus empleados? Yes, I think mine will be open. Andrea dice, sí, creo que mi, que mi empresa estaría dispuesta. Andrea está leyendo el comentario de Hogley Ríos que pregunta cómo hacer para empatizar con el empleado en empresas con distintos tipos de empleados, ejecutivos, managers, etcétera, y con operaciones en distintos países. Estela dice, claro que sí. Si comenzamos en lo pequeño, en identificar en un área, una sucursal, un campo donde hay ciertos problemas. Empezamos atendiendo problemas locales y después pasar a siguiente área, quizá siguiente país, siguiente sucursal y verificar si se está teniendo el mismo problema. Pensamos en construir personajes a tanto al nivel ejecutivo como los trabajadores de línea principal. Para esto debemos pensar en cada uno de los participantes de este ejemplo local y reconsiderar nuestros procesos desde contratación, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se tiene, y pensar en los empleados, cómo se ven a sí mismos en tantos años dentro de la empresa. Y lo mismo aplicarlo a los gerentes, que es preguntarles qué es lo que ellos están esperando de sus trabajadores, si tienen los recursos necesarios, si están dispuestos a invertir en estos programas enfocados en los trabajadores. Así es que es un trabajo de varias áreas simultáneas, construyendo personajes sobre diferentes puestos dentro de la empresa. Y después podemos hacer una retroalimentación entre estas representaciones de los puestos de la empresa. Y eso nos da una conversación muy valiosa dentro de lo que sucede en la empresa. Así nos damos cuenta que cada una de las partes tiene una visión distinta de lo que sucede y se puede llegar a este punto en el que encontramos una solución, además une a las personas y fomenta la empatía. ¿Algo más que me haya faltado? Muy bien, si no hay más preguntas, ojalá sigamos en contacto y si entren, que disfruten mucho la clase. Cualquier pregunta que tengan,
Voy a dejar en el chat mi correo para que puedan escribirme. Les voy a dar mi correo de la NYU. Pueden encontrarme en Twitter. Estoy en prácticamente todas las redes sociales. Y voy a estar encantada de resolver cualquier pregunta que tengan. Gracias también por venir a todos ustedes y por la traducción. Estela, thank you very much for your time in this session. Armando dice, muchas gracias, Estela, por tu participación. Very extensive topic. Sé que es un tema muy extenso y definitivamente necesitaremos un espacio más amplio y por eso este y muchos otros más temas estaremos viendo en nuestras clases de nuestro seminario de Employee People Management. Como bien les dijo Stella, con Anna Davis a partir del 26 de este mes tendremos esta clase. No sé si haya más pregunta. ¿Alguna duda para Estela que tengan en el chat? En caso contrario, acabamos de ver un pequeño adelanto, una pequeña charla de lo que nos platicó el día de hoy Estela. Y bueno, realmente el seminario que se realiza en conjunto con la doctora Armando continúa hablando en el canal de inglés. del Centro para el Futuro del Trabajo, Future of Work en la NYU, participará en este seminario de Employee Experience and People Management el próximo 26 de mayo, 26 y 27 de mayo, y después nuevamente viernes y sábado, que me parece cae el día 2 y 3 de junio, es decir, 26 y 27 de mayo y 2 y 3 de junio, donde abordaremos todavía más temas relacionados con la experiencia del empleado, cómo atraer y retener al talento clave, cómo comprometer a los colaboradores frente a esta nueva realidad, el ciclo de vida del empleado, desde la contratación hasta la jubilación, y Design Thinking también como un fundamento de la experiencia del empleado, el uso de la tecnología, la importancia de la comunicación y las redes. Veremos casos de estudio de IBM, de Microsoft, de ING, de Airbnb. Además de, estaremos realizando en el seminario un ejercicio, un business case, para poder, dentro de nuestras organizaciones, aprender a mapear la trayectoria del empleado, el Worker Journey, con el objetivo de rediseñar una experiencia de usuario más centrada en lo humano y que por ende esto nos resulte en un alto desempeño y evitar el que muchos de los colaboradores quizá no nos hemos dado cuenta que ya renunciaron estando dentro de la misma organización, que es un fenómeno que se está dando recientemente, o bueno, no recientemente, pero se ha identificado más, así como cómo utilizar el Design Thinking para diseñar cada etapa del trayecto del empleado, desde, como habíamos comentado, desde que comienza su carrera profesional o su carrera dentro de la empresa. Y el papel de People Analytics, que bueno, hoy en día es fundamental para poder tomar decisiones basadas en datos, como tener esta data, visualizarla en información tangible, en un BI que pues, nos pueda ayudar a poder tomar decisiones. Así que estaremos viendo varios casos de estudio dentro de este seminario. Les recomiendo mucho que puedan participar en él. Si desean más información, por acá estamos poniendo los centros de contacto. Y bueno, participará, por supuesto, Estela y la doctora Anna Davis dentro de este programa. Así que muchas gracias, Estela, nuevamente. Thank you very much for your time. Thank you very much. We will give you an award, in fact, for your great talk today. And we will see you soon at the course on Estela, May. muchas gracias.
por participar. Te veremos por aquí el 26 de mayo. Is going to share with you this award. So Obviamente vamos a dar tantos premios y cosas por lo que haces, el trabajo que haces con nosotros. thank you very much for this Muchas collaboration. gracias por la colaboración. Dice Stella, muchas gracias a Lorena, Andrea, Juan por mostrar la cámara. Dice Andrea, muchas gracias. Fue una gran conversación. Bye-bye. Nos vemos. Hasta luego. Bonita noche.